Bendito Dios y Padre, queremos darte gracias en esta mañana, que nos permite, Señor, escuchar tu palabra. Tu palabra es la verdad absoluta en este mundo, y hoy enséñanos por tu Espíritu Santo acerca de las cosas eternas, porque hemos venido a alimentarnos espiritualmente, a llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios. Gracias, papá, por el manjar que hoy nos tienes. Amén y amén. Hace 8 días tuvimos a la pastora Alba, que nos estuvo contando todo el testimonio de cómo ella tuvo la experiencia de morir, salirse del cuerpo, ver lo que pasaba en la sala donde ella murió y ver lo que sucedía y cómo se fue por medio de un túnel y tiene el encuentro con el Señor Jesús, y cómo habla con Él y le pide una oportunidad porque ella caminaba mal con Dios, y cómo el Señor como que se metió dentro de ella y la devolvió nuevamente a la tierra. Ella tiene todo, el certificado de defunción, la clínica, los médicos de testigos que experimentaron todo eso, y hace 8 días ese testimonio nos permitió entender que la vida espiritual es real, el alma es real, la salvación es real y el infierno es real. Y hoy voy a tocar el tema, la eternidad del alma. Digan conmigo, la eternidad del alma. La palabra alma en el Antiguo Testamento es una palabra hebrea que significa nefes, que significa aliento o espíritu. La palabra alma en el idioma griego es la palabra psique, que significa lo viviente, que significa aliento de vida. Eso es lo que significa. El alma, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se menciona como el centro de la mente, la voluntad y las emociones. Pero además de eso, la Biblia nos enseña que el alma es un cuerpo espiritual que se puede vestir, y toda esa parte la vamos a desarrollar en este tema. Debemos entender, mis hermanitos, que Dios nos creó con un espíritu, un alma y un cuerpo. Nuestro cuerpo tiene una relación con la parte material del mundo. Nuestro espíritu tiene una relación con la parte espiritual o la comunión con Dios. Y el alma prácticamente es nuestro yo, es nuestro ser, es nuestro centro. En el alma está la mente, los sentimientos, la voluntad es tu verdadero yo. Cuando ustedes ven aquí al pastor parado, ustedes dicen, ve, el pastor está un poquito cachaco. Pero resulta que lo que ustedes están viendo es mi cuerpo, pero no están viendo mi alma. Este cuerpo que ven es simplemente un estuche, es un vestido. Supongamos que a mí en este lugar me diera un infarto. Ustedes verían que el pastor cae al piso y daña la baldosa. ¡Ay, el pastor se murió! Pero resulta que yo quedaría de pie acá, de pie, y los estaría viendo. Ustedes no me verían, porque con el cuerpo físico no se puede ver el alma. Yo quedaría de pie, por un momento los miraría, el alboroto, cuando muchos gritarían, el pastor estiró las patas. Y en un momento determinado, después de unos 5 o 10 segunditos, ángeles me tomarían y me llevarían directamente al paraíso de Dios o a la presencia del Señor. Porque el alma es nuestro verdadero ser, el alma es nuestro verdadero yo. Cuando yo llego a una funeraria, yo sé que ahí no está la persona, que simplemente es el cuerpo. Y la gente dice, ¡ay, cómo quedó Bernardo de feo! No, ese no fue Bernardo. Ese fue el cuerpo de Bernardo. Pero Bernardo hace rato salió y ya se encuentra o en la presencia de Dios o separado de Dios eternamente en el infierno. En el Antiguo Testamento los israelitas no entendían muchas doctrinas bíblicas. Ellos no entendían acerca de la resurrección de los muertos, no entendían acerca de la eternidad del alma, no entendían muy claramente lo del cielo, lo del infierno y muchas otras doctrinas que fueron reveladas solo en el Nuevo Testamento por el Señor Jesucristo y los apóstoles. El Señor Jesucristo y los apóstoles quitaron el velo y nos enseñaron lo que es el más allá, la vida eterna, la resurrección de los muertos, el arrebatamiento de la iglesia, el cielo y el infierno. Y es en el Nuevo Testamento donde podemos entender con claridad esas doctrinas espirituales, incluyendo la eternidad del alma. Existen sectas o grupos que niegan el alma, como los testigos de Jehová y como los adventistas, que enseñan que el alma es la sangre.
Entonces, que cuando una persona muere y se desangra, que se le salió el alma. Que lo entierran y que no existe alma, solo el cuerpo. Y que simplemente al final de los tiempos Dios vuelve y resucita esos cuerpos para juicio. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que cuando una persona muere, se desprende el alma. Y ellos inventaron una doctrina que se llama el sueño del alma. O sea que cuando una persona muere y lo entierran, que supuestamente el alma está inconsciente, está dormida, no siente nada. Pero eso no es lo que la Biblia dice. ¿Y por qué le llaman el sueño del alma? Porque el Señor Jesucristo nos enseñó que cuando iba a resucitar a Lázaro, Él dijo: Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Porque para el pueblo judío la palabra dormir era un sinónimo de la palabra muerte. Escuchen, dormir para el judío era un sinónimo de la palabra muerte. Como para nosotros el término estirar las patas, colgar los guayos, le llegó la pelona, es un ¿qué? Sinónimo de la palabra morir. Se murió. ¡Ay! Estiró las patas. ¡Ay! Le llegó la pelona. Entonces nosotros entendemos que la persona murió porque son sinónimos. Y en la Biblia, cuando se habla de dormir, no trata del alma. Cuando se habla de dormir es del cuerpo. Es el cuerpo el que duerme en el polvo, en el sueño de la muerte, hasta el día de la resurrección, pero el alma queda totalmente consciente. El alma siente, puede ver, puede escuchar, puede palpar, puede oír, puede recordar. La memoria está totalmente intacta. Y vamos a ver entonces un sustento bíblico acerca de la eternidad del alma. Génesis 35, 18. Hoy me excusan, pero voy a ir un poquitico rápido para poder dejar todo en un solo tema y no irme a dos. Génesis 35, el versículo 18. Hay personas que tienen creencias acerca de la eternidad del alma. Están los ateos, y los ateos dicen: no existe alma, no existe vida después de la muerte. Simplemente somos como animales que nos morimos y ya terminó todo. Eso es lo que piensan los ateos. Hay otra doctrina que es la doctrina de la reencarnación. Y la doctrina de la reencarnación enseña que usted, después que muere, usted vuelve a nacer en otro cuerpo, o sea, reencarna. Y que para liberarse de esa rutina de reencarnaciones, usted necesita más o menos 108 reencarnaciones. Y que en cada reencarnación usted va siendo mejor. De acuerdo a cómo se comporta en la tierra, usted va a reencarnar en una persona importante. Si se comporta bien, entonces reencarna en un presidente, en una persona buena, una persona pues religiosa, según ellos. Pero si se comporta mal, usted va a reencarnar en una vaca, en un marrano, en una gallina. Por eso los que creen en esto de la reencarnación, que son los hinduistas, los gnósticos, metafísicos, poder mental y yoga, que creen en la reencarnación, ellos no comen carne, no comen gallina, porque piensan que a comerse la pechuga de la gallina se están comiendo la pechuga de la abuelita. Porque piensan que es la reencarnación de la abuelita. La Biblia dice en Hebreos 9:27, está establecido para todos los hombres que mueran una vez y después el juicio. No existe reencarnación. Después de la muerte, la persona tendrá que enfrentarse al juicio de Dios para ir a vida eterna o condenación eterna. Otra doctrina es los que enseñan que existen lugares intermedios entre el cielo y la tierra, como el purgatorio o el limbo. El limbo era el lugar que se habían inventado durante siglos, supuestamente para los bebés que morían sin bautizar, como que no podían verse con Dios, como que estaban en pecado. Pero Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí, de los tales es el reino de Dios. Cada año mueren por abortos 75 millones de niños, más los niños que mueren por enfermedades, que mueren en diferentes formas. O sea que cada año entran al cielo más de 90 millones de niños, de almas de estos bebés. No existe el limbo, tampoco el purgatorio. El purgatorio es la idea que usted no puede entrar al cielo porque usted es pecador. Y aunque Cristo murió pues por usted, usted también tiene que ayudarse. Y cuando muere, usted se va a purgar, a quemarse un tiempo para ser castigado por parte de sus pecados. Y después de que esté como un pollo rostrizado, como un pollo en asadero, que esté bien chamuscado, se va para el cielo.
Eso es un engaño. Le preguntaron a un sacerdote, señor sacerdote, ¿dónde queda el purgatorio? El purgatorio queda al lado del limbo. ¿Y dónde queda el limbo? Al lado del purgatorio. Hermano, no existe limbo, no existe purgatorio. La Biblia nos enseña de un cielo y de un infierno, no existen sitios intermedios. Otra creencia es que cuando las personas mueren, hay gente que piensa que las almas quedan volando como murciélagos y que de vez en cuando se le aparecen a los familiares para asustarlos. No, hermanos, tampoco existe eso. Cuando una persona muere, son unos segundos que Dios le permite estar ahí para ver lo que sucede alrededor. Y después o son llevados al cielo o son llevados al otro lado. Es así de sencillo. Pastor, pero es que yo vi que se me apareció el abuelito. Yo vi a mi abuelita que estaba cogiendo flores allá en el jardín. Hermano, no era tu abuelito ni tu abuelita. Son demonios que toman la forma de personas que ya fallecieron, para que usted crea a los muertos y le pida a los muertos y le rece a los muertos, lo cual está prohibido por Dios en su palabra, y eso ya lo expliqué en un tema titulado Los peligros del espiritismo, que está grabado en YouTube. Amén. Génesis 35:18. Génesis 35:18 dice: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Aquí encontramos una de las esposas de Jacob, Raquel, que estaba dando a luz su último hijo. Y en el parto tal vez se desangró, no sabemos qué pasó, pero dice que se murió dando a luz. Y dice que al salírsele el alma. ¿Qué es la muerte? Muerte es un término que significa separación. La muerte ocurre cuando se separa el alma del cuerpo. ¿Qué es lo que le da vida al alma? Al cuerpo. El alma que está dentro de él. Cuando el alma sale y se desprende, se produce lo que se llama la muerte. Y entonces aquí dice, y Raquel, al salírsele el alma, pues murió. ¿Qué es la muerte? Es el desprendimiento del alma. Yo hace muchos años tenía un amigo que era muy pato, muy cansón. Héctor Fabio, que algunos tal vez lo conocen acá, aguadeño. Y resulta que él a veces entraba a la casa donde vivía yo, donde mi abuelito, y yo a veces estaba deshiervando la huerta, y él llegaba por detrás y me asustaba. ¡Uah! Y yo pegaba el brinco y tiraba todo. Un día dije, me voy a desquitar de él. Resulta de que yo me convertí a Cristo, le prediqué a él y se convirtió a Cristo. Pero él siguió siendo así de pato y me asustaba cada rato. Y un día vinimos aquí a Manizales a un retiro de unos días. Entonces, a él y a mí pues nos tocó una pieza en la iglesia en la que vinimos a hospedarnos. Pero resulta que era un salón grande y los baños quedaban en el otro piso. Y eso por la noche, eso se veía muy oscuro, se veía muy fuerte. Entonces él, como a las 11 dijo, voy a ir al baño. Y yo dije, vaya. Pero yo dije, hoy me voy a desquitar, le voy a pegar el susto de la vida. Y yo sentí que él pasó por el medio de la iglesia como con susto, orando, Señor bendito, gracias porque todo. Y pasó el salón y bajó al otro piso. Entonces yo me atravesé el salón y había una vitrina con libros y me escondí detrás de la vitrina. Me escondí detrás de la vitrina. Y yo sentí que él comenzó a subir, pero orando, o sea, tenía miedo por la oscuridad. Y cuando él sube al segundo piso, salgo yo de la vitrina y dice, ¡guau! Y brinqué así. ¡Guau! Él mismo hizo, ¡oh! Mandó las manos así, y hizo así, ¡oh! Y salió detrás de mí, así es que, detrás de mí. Y yo, no va a pegar. Y él, me corrió como una vuelta por el salón y luego pues comenzó a entrar en cisque. Entonces luego él me contó que a él le dio mucho miedo bajar y que cuando bajó a los baños hay un espejo y que él se vio así, que él brincó solo abajo. Entonces estaba muy nervioso. Y que cuando yo lo asusté, él dice que solamente vi una sombra, pero le sucedió algo. Él me cuenta que se salió del cuerpo. Y que por eso él mandó las manos que para entrarse otra vez. Así me dijo él, que mandó las manos para entrarse otra vez. Y él dice, hermano, me salí del cuerpo. Y yo dije, Dios mío, casi lo mato de un susto.
Desde ahí tengo la costumbre de no asustar a nadie. Amén. Entonces, por favor, no asusten a nadie. Entonces, él experimentó que el alma es real porque él se salió del cuerpo y volvió a entrar. Vámonos para Mateo 10, 28. Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo 10, versículo 28. Dice lo siguiente, 10, 28. Y está hablando el Señor Jesucristo y dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El Señor Jesús nos está diciendo que tenemos un alma que es eterna, que no tengamos temor a quien hace daño al cuerpo, porque el alma no pueden tocar. Al alma no pueden matar porque el alma es eterna. Dios es eterno desde el pasado hasta el futuro. Nosotros no tenemos eternidad pasada, pero sí tenemos eternidad futura. En el momento que somos un ser humano y que Dios nos da esa alma es eterna, hermano. Usted es eterno de aquí en adelante. Simplemente que en la eternidad o usted estará con Dios o separado de Dios. Y dice, más bien tengan temor al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, que ese es Dios. Dios sí puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vamos a irnos también, Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 21 y 22. 17, versículos 21 y 22. El profeta Elías estaba en un lugar donde había una mujer que no podía tener hijos, y por ella atenderlo bien, Elías le dio una promesa que iba a tener un hijo el próximo año. Tuvo el hijo creció y un día estaba en el campo, le dio un dolor de cabeza, lo llevaron a la madre y se le murió en los brazos, se murió el niño, la promesa de Dios. Y ella tenía una habitación para el profeta, fue y acostó el niño allá, que estaba inerte, buscó al profeta y el profeta llegó y esta es la historia. 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces el profeta y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Qué oró Elías? Te pido que hagas ¿qué? Volver el alma que había salido. ¿Qué es una resurrección? Una resurrección es cuando el alma que salió vuelve y entra al cuerpo. Eso es una resurrección. Y Elías pidió para que se diera ese milagro. Versículo 22. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Hermanos, la muerte es que el alma salga y la vida es que el alma vuelve y entre al cuerpo. Eso se llama una resurrección. Lucas 8, 55. Lucas capítulo 8, versículo 55. Aquí se está hablando de una niña por la cual su padre intercedió porque estaba enferma. Cuando llegan, la niña está muerta. Pero cuando Jesús la toma de la mano, cuando Jesús ministra y da una orden con su palabra, la niña resucita. Lucas 8:55 dice: entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Entonces la muerte se produce cuando el espíritu y el alma se desprenden del cuerpo. Y una resurrección es espíritu y alma que vuelven a entrar dentro de ese cuerpo. Es muy claro. Filipenses 1, 23 y 24. Filipenses capítulo 1, versículos 23 y 24. Filipenses capítulo 1, versículos 23 y 24. El apóstol Pablo dice en esta cita que él quisiera estar con Cristo, pero que por causa de la iglesia le era por el momento más útil estar en la tierra, en el cuerpo. 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Mire, cuando una persona muere en la paz del Señor, siendo un cristiano,
Dice que cuando parte del cuerpo es para ir a estar ¿con quién? Con Cristo, entiéndalo. Todos los hermanos de la iglesia que ya partieron para el otro lado, que son muchos, yo tengo la lista, muchos, ellos partieron para encontrarse con Jesús. La Biblia es muy clara, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Pablo no dice teniendo deseo de partir y estar en el purgatorio 1.000.000 de años, no. Ni reencarnar una vaca, no, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne, o sea, estar vivo, me es necesario por causa de vosotros. Ya, para Pablo era un anhelo estar ya con Cristo. Pablo no le tenía miedo pues a la muerte. Él quería estar con el Señor porque él ya había subido al cielo y estaba hablando de sus experiencias. Y ya el anhelo de Pablo era estar con Jesús, pero dijo, Señor, pero si es necesario que esté en la tierra para ayudar a la iglesia, que así sea. Y por eso Pablo tuvo un ministerio muy fructífero, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5, versículos 1 y 2 dice, 5, 1 y 2. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, el cuerpo, Dios le llama aquí al cuerpo morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, o sea, vuelve al polvo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. El apóstol Pablo dice, si este cuerpo se muere, se deshace, vuelve al polvo. Dice, no se preocupen porque ya tenemos otra morada, una casa eterna, no hecha de manos, eterna. ¿En dónde? En el cielo. El cielo es nuestra morada, el cielo es nuestra habitación eterna. Lo que pasa es que estamos tan enamorados de este mundo, tenemos tantos planes en este mundo y la mayoría de personas no se preparan para la muerte. Por eso la muerte llega cuando menos piensan. Cuando están en el mayor éxito, se murieron. Cuando van a hacer el gran negocio, se murieron. Cuando van a hacer una cirugía estética para perfeccionar su cuerpo, se mueren, hermano. Porque la gente se prepara para vivir en este mundo, pero no se están preparando para el encuentro con Cristo. Hay una frase que dice, vivamos cada día como si fuera el último en esta tierra. O sea, preparaditos por si en algún momento tenemos que partir con el Señor. Y ya tenemos una morada que es el cielo, si se deshace el cuerpo. Versículo 6 al 8. 6 y 8. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que en tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. O sea, no podemos estar con Cristo porque estamos en este cuerpo. Versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Digan conmigo, estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. Pablo está hablando del cuerpo como si fuera un carro en el que usted se monta por un tiempo y luego se tiene que bajar. Pablo está hablando del cuerpo como un vestido que usted lo usa por un tiempo, pero luego se lo tiene que quitar, se tiene que desprender de él, se tiene que salir de él. Y Pablo dice, quisiera estar ausente del cuerpo para estar presente al Señor. ¿Por qué presente al Señor? Porque cuando el alma sale, los ángeles llevan ese hijo de Dios, esa alma, lo llevan directamente a la presencia del Rey. A estar con Jesús, hermano. Morir para el cristiano es ir a estar con Cristo, con su amado, con su Salvador y con su Redentor. Segunda de Corintios 12, versículos 3 y 4. El apóstol Pablo, ¿por qué habla así de Dios, que quiere estar en el cielo, que quiere estar con Cristo? Porque el apóstol Pablo tuvo una experiencia. El apóstol Pablo fue llevado por Jesús al cielo y vio lo que hay en el cielo, las calles de oro, el mar de cristal, los ángeles, vio las almas, vio todas las cosas que hay en el cielo. Y por eso Pablo nos habla de lo que existe en el mundo espiritual, porque él lo vio, él lo experimentó. Segunda de Corintios 12, 3 y 4. Conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar.
Pablo está diciendo, conozco a un hombre, pero luego se refiere que es él mismo el que subió allá y vio cosas que son tan sublimes, que son tan gloriosas, que con palabras, mis hermanitos, no podemos expresarlas, no podemos explicarlas, porque es glorioso. Si usted ve un paisaje lindo, un atardecer o un amanecer, y usted dice, ¿qué son esos colores? ¿Qué es eso tan lindo? Y se le complica expresarlo. Las cosas que son del cielo son muy difíciles expresarlas con palabras humanas. El cielo es maravilloso. El cielo es real. El cielo es una bendición. Y dice que Pablo fue arrebatado al cielo, que estuvo en el paraíso de Dios, en el tercer cielo. Porque existen tres cielos. Primer cielo, la atmósfera, donde está el aire. Segundo cielo, donde está el espacio. Ahí son los lugares celestes donde se encuentran los principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes de maldad. Los que están aquí en la tierra de parte de Satanás son los demonios, los espíritus de bajo rango, pero los de alto rango Dios los destinó al segundo cielo. Y el tercer cielo es donde está ya la gloria de Dios y los ángeles de Dios y todo lo que Dios creó en el mundo espiritual positivo. Ese es el tercer cielo. Y para allá vamos, en el nombre de Jesús. Primera de Pedro 1, versículos 13 y 14. El apóstol Pedro va a morir, lo van a martirizar. Pero Jesús le dijo a Pedro, ya te voy a traer conmigo, te vas a morir. Y Pedro lo explicó y lo dice de la siguiente manera. Segunda de Pedro 1, 13 y 14. Segunda de Pedro 1, 13 y 14. Dice, mira pues lo que dice el apóstol Pedro. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación. Entonces, Pedro está diciendo que el cuerpo es un préstamo, en el cual Dios nos permite vivir en este mundo. Versículo 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Pedro lo dice con claridad. El morir es salir de este cuerpo, hermano. Usted no es el cuerpo. Usted es su alma. Usted es su mente, sentimientos, voluntad. Ese es su yo, ese es su ser. Y eso es lo que se desprende. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo nos lo ha declarado. Tremendo eso. Cómo Pablo se refiere al alma, que simplemente está viviendo de este cuerpo y tiene que desprenderse para ir a estar con el Señor. Lucas 23:43. Lucas 23:43. 23:43. Es el episodio de los dos ladrones en la cruz. Uno se arrepiente, el otro no. Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dos ladrones al lado de Jesús. Uno le dice: si eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos. Lo retó. El otro dice al otro ladrón: ¿por qué le hablas así si este justo no ha hecho nada malo? Nosotros estamos aquí por nuestros delitos. O sea, reconoció que era pecador. Y luego mira a Jesús. ¿Qué tiene que hacer el pecador? Mire a Jesús y le dice: Señor, o sea, Dios, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Cuál reino? Si ya iban a morir. Jesús murió primero a las 3 de la tarde. En el momento que sacrificaban el Cordero Pascual por Israel, en ese momento estaba muriendo Cristo también. Y como los ladrones no morían, les quebraron los pies y murieron por asfixia. Es una cosa muy fuerte. Y yo creo que cuando Cristo murió y se salió del cuerpo, se quedó esperando al ex ladrón porque ya lo había perdonado. Y cuando este hombre muere y sale del cuerpo, yo creo que ve a Jesús ahí. Y Jesús le dice: no te dije que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y se fueron para allá, para lugar de gloria, para lugar de gozo. Porque eso nos habla de la vida eterna. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo, estarás conmigo. El que muere va a estar ¿con quién? Con Jesús, si le recibió. Hoy estarás conmigo. Y como él recibió a Jesús, iba a estar con Jesús en ese lugar destinado para los santos, llamado en la Biblia el paraíso. Más claro
no canta el gallo. Hechos 7:59. El primer mártir del cristianismo. Lo van a apedrear por decir que Jesús es el Mesías, Salvador de Israel, y confrontó a los líderes diciendo que ellos entregaron a Jesús para muerte. Mire, a Esteban no tuvo temor de hablar en contra de los políticos de Israel o del Sanedrín, que habían entregado a Jesús a muerte los fariseos, y aquí Esteban los confrontó. Lo van a apedrear, y miren lo que sucede. Antes de morir, Esteban mira al cielo y vio a Jesús a la diestra del Padre, y vio la gloria del Padre. Y después de que vio eso, miren a quién clamó él. Hechos 7, versículo 56. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Y por qué se dejó ver Jesús? Porque Jesús iba a recibir esa alma, porque para el cristiano el morir es estar con Cristo. Y por eso Esteban, antes de morir, hace esta oración. Versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Piensen esto, él estaba muriendo, le estaban tirando piedras y él estaba viendo a Jesús y le dice: Jesús, recíbeme. Su cuerpo se queda ahí, pero su alma se va inmediatamente a estar con su Señor. Por eso, mis hermanos, cuando yo he tenido que despachar hermanitos para otro lado, es una bendición ver que mueren sin temor, como una hermanita, la mamá de Sigifredo. Voy y la visito en la clínica, ya se va a morir. Y le digo: pues mi hermanita, ¿sabes que vas a estar con Cristo? Me dice: sí, pastor, sé que voy a estar con el Señor. ¿Estás contenta? Y me dijo: estoy feliz, pastor. Y se murió al otro día. ¿Se fue para estar con quién? Con Jesús, hermano. Por eso para el cristiano la muerte es una victoria, la muerte es una honra, no es una derrota, sino que es para estar con el Señor. Mateo 17, Mateo capítulo 17, versículos del 1 en adelante. Mateo 17, versículos del 1 al 4. Está grabando bien, ¿cierto? Bueno. Mateo 17, versículos del 1 al 4. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mire, Jesús escogió 3 discípulos y sube a un monte, y allá se transfiguró en luz, porque Él es Dios y Dios es luz, y ahí manifestó su gloria, que Él es Dios. Y aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías, y estaban hablando con Jesús, y Pedro se dio cuenta que era Moisés y Elías. Pero aquí hay una pregunta: ¿cuánto tiempo atrás, antes de Jesús, murió Moisés? Porque Moisés ya había muerto. 1500 años antes de Jesús, Moisés murió. Pero aquí estaba vivo, hablando con Jesús, porque la muerte no es el final, la muerte es el principio de la vida eterna. Y Elías había sido arrebatado más o menos 1000 años antes, por un torbellino, dice la Escritura, pero aquí estaba con Jesús, hermano. La vida eterna es real. Había una persona que me decía que el alma no existe, de una secta, y debatíamos, y le dije: vámonos para Mateo, y le mostré esa cita, y se tuvo que quedar callado. ¿Por qué? Porque ahí estaba Moisés. Él ya había muerto, pero para Dios estaba vivo, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Usted no muere, lo que muere es su cuerpo.
Lo que se descompone es el cuerpo, lo que se entierra en la tierra, lo que se crema. Lo que se crema, mis hermanitos, es el cuerpo, pero esa alma queda viva eternamente. Y aquí nos enseña que queda con el Señor. Pastor, ¿es pecado la cremación? Miren, hermanos, la cremación es la mejor crema que hay. Quita las arrugas, las manchas, los barros, las espinillas y lo deja nuevecito. Esa es la cremación. Hermanos, la cremación en sí no es pecado, porque muchos lo llevan a esa parte, que es un pecado, y cogen una cita del Antiguo Testamento y la sacan de contexto. Eso es una cuestión de la conciencia de cada uno. Solamente los mártires de la iglesia en el primer siglo, o cuando vino la Inquisición, murieron decenas de millones quemados, quedaban en pura ceniza. Para Dios no es problema. En el día de la resurrección da la palabra y se crea el cuerpo nuevamente, no hay problema en cuanto a eso. Y la Biblia dice que Dios recompensó a unos que rescataron un cuerpo que había sido quemado en los tiempos de David, y por eso Dios los bendijo. Sino que no recuerdo ese episodio, pero luego podría hablar de la cremación, pero no, eso es de la conciencia. Es más, en nuestra cultura casi todos terminan en cremación, aunque no quieran la cremación. No, quiero que me entierren, pero resulta que lo entierran, pero a los 4 o 5 años, ¿qué hacen? La sacada de restos. Y si no tiene un osario, ¿qué hacen con la persona? Lo creman. O sea que el que no quería cremación termina cremado. De verdad. Y entonces las personas compran un osario y meten al abuelito, al tatarabuelo, van viniendo las nuevas generaciones, sacan a esos para que los cremen, para meter ahorita a los nuevos que se van muriendo. Hermanos, eso ya es una cuestión de la conciencia de la persona. Si usted dice, no quiero que me cremen, sino que me entierren, está muy bien. Y si dice, quiero que me cremen, pues eso también está muy bien. Amén. No hay problema en cuanto a eso. Vamos a irnos para Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículos 22 al 24. ¿Y por qué digo eso? Porque hay hermanitos que les han dicho eso y dicen, ay, pero mi mamá la cremaron, entonces se condenó. La mayoría de los hermanos que han muerto de la iglesia, sus familias han decidido cremarlos. Y eso es respetable, porque eso ya va en la conciencia de cada personita. Eso sí, en vida deje su voluntad. ¿Qué quiere que hagan con su cuerpo? Si lo cremen o lo entierren, como para que la familia sepa. Hebreos capítulo 12, mire, cuando usted muere, cuando usted se convierta a Cristo, usted pasa a ser parte del pueblo de Dios y de la nación celestial. Y usted pasa a ser parte de esto. 12:22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Mire que está hablando del cielo. A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todo, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Digan, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí se menciona que en el cielo está el Padre, está Jesús, están los ángeles, la Nueva Jerusalén, pero también se menciona que están los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Y quiénes son esos espíritus de los justos hechos perfectos? Los cristianos, los que han muerto durante 2000 años, que fueron lavados por la sangre del Cordero, que murieron y entran al cielo como espíritus de justos hechos perfectos. Allá están. Allá está mi mamá, allá está doña Fanny Vidal, allá están muchos de sus familiares que ya partieron con el Señor. Allá están, hermano, como justos, redimidos por el Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Capítulo 4, versículos 13 y 14. 13 y 14. Y dice, está hablando Pablo, y le va a explicar a los cristianos qué ha pasado con los que ya murieron en Cristo. Y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, acerca de los que ya murieron, para que no os entristezcáis
como los otros que no tienen esperanza. Porque nosotros tenemos esperanza que nos vamos a encontrar con nuestros hermanos en la fe, mientras los del mundo no. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Digan, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él, o sea, a los que murieron en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que ya durmieron o murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí se menciona cuando Cristo venga a recoger la iglesia. Y se los voy a resumir. El Padre le dice: hijo, ya la iglesia está lista, está preparada, ve a recoger a tu amada. Cristo dice que Dios traerá con Cristo. Cristo va al paraíso, y todas las almas que están allá, que son cientos y miles de millones que han sido salvos, les dice: es el momento de la resurrección, vamos a recoger sus cuerpos, porque del justo no se pierde ni el cuerpo. El alma se va para el cielo hasta el día de la resurrección, pero un día volverá del cielo a recoger su cuerpo del polvo, donde se levantará un cuerpo de gloria, un cuerpo semejante al del Señor, un cuerpo resucitado, un cuerpo poderoso que no necesita comer para vivir, no necesita respirar, un cuerpo de gloria que puede viajar a más de 300,000 kilómetros por segundo. Imagínense qué tipo de cuerpo el que vamos a tener, que puede atravesar paredes. Es una cosa gloriosa. Y dice que Cristo pasa y les dice: vamos a recoger los cuerpos, y Dios traerá con Jesús a los que ya durmieron, las almas descienden con Cristo del cielo. Cristo se queda arriba, en las nubes o por allá arriba, pero las almas que vienen con Él, de los que ya murieron, siguen hacia la tierra a encontrarse en el lugar donde quedaron los restos de su cuerpo, en los cementerios, en un río, en un potrero, donde hayan quedado, y que quede una porción. Esas almas impactan esa porción del cuerpo y ¡pum!, se levantan con cuerpo y todo. Ya no solamente es el alma, sino que también es el cuerpo que ha resucitado. Y esos que resucitan primero son levantados y vuelven a encontrarse con el Señor, pero con cuerpo. Y luego los que estemos vivos, los que nos llegue a tocar el rapto de la iglesia, ojalá que seamos nosotros, estaremos vivos, y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados en cuerpos gloriosos. Y cuando vamos para arriba, vemos ya los millones que resucitaron con el Señor, y nosotros nos vamos a unir con ellos en cuerpos glorificados, y estaremos así para siempre con el Señor. Démosle ese aplauso a Jesús. Aleluya. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. 9. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. En Apocalipsis 6 se nos habla de un tiempo que se llama la gran tribulación, los 7 años de la ira de Dios sobre la tierra, 7 copas, 7 sellos, 7 trompetas. La Biblia se nos dice que en ese tiempo a los cristianos que no fueron arrebatados y que en la tierra, el anticristo los va a perseguir, y el sistema global, y van a matar a millones y cientos de millones por causa del nombre de Jesús. Muchos que no creen ahora, si Cristo viene y se lleva a la iglesia, los que se queden, ahí sí se van a convertir. Pero para salvar sus vidas y ser salvos, no pueden negar a Cristo, y el no negar a Cristo los va a llevar a la pena de muerte o la pena capital, como dice la Escritura. Entonces las personas que maten dentro de la gran tribulación van a subir sus almas y se van a encontrar allá en el cielo con el Señor. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré. Los estaba probando. 6:9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Qué vio Juan? No vio cuerpos, vio almas. Mire que el alma real, Juan las vio. Las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que morían. O sea, murieron por tener a Jesús,
murieron por causa de la palabra, del evangelio de la gran tribulación. Sus cuerpos quedaron aquí porque ya habían muerto, pero sus almas estaban allá. ¿Y saben cómo estaban? De pie debajo del altar de Dios. Pareciera ser que todo el que muere sube y se presenta en ese lugar delante de Dios. Verso 10. Y clamaban a gran voz, podían hablar, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Miren, estas almas estaban conscientes. Podían recordar lo que había sucedido en la tierra. Podían recordar que los mataron por causa del evangelio. Y es más, clamaban: Señor, ¿cuándo vas a juzgar nuestra sangre de los que han hecho tanto daño? Tremendo. Mire que podían hablar con Dios y Dios les contestaba, porque cuando alguien sale del cuerpo está consciente. Mire, a nosotros nos entra solamente el 3% de la luz por los ojos, el 3%. Y los colores están en la luz. Y usted con un 3%, y mire, ve el negro, ve el gris, ve el azul, ve el café, ve diferentes tonos por miles. Pero cuando una persona muere y sale del cuerpo, ya no ve el 3%, puede ver al 100%. Por eso los que mueren y van al cielo dice que ven colores que nunca han visto, claro, porque ya les entra toda la luz. Los oídos se agudizan. Puede ver de una forma impresionante, escuchar, hablar, pensar. Está al 100% en todos sus sentidos. Está consciente. Y hablan con Dios y Dios le responde a estas almas. Verso 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen por un poco de tiempo todavía, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que habían de ser muertos como ellos. ¿Qué les dijo el Señor? Mandó que se vistan de blanco. Mire, las almas son cuerpos espirituales. Lo voy a explicar. Cuando una persona muere y se desprende el alma, la persona ve que el alma tiene la misma forma del cuerpo, tiene los mismos ojos, la misma estatura, tiene el mismo pelo, es igual. Es más, busquen por YouTube momentos en que el alma se desprende del cuerpo y salen accidentes y salen personas en clínicas que en el momento que mueren se ve cuando se desprende el alma, y Dios ha permitido que se quede grabada el alma de algunas personas y son igualitos a como estaban ahí en el piso. Su cuerpo igualito, salen hasta con la misma ropa, es algo raro. Entonces el alma tiene la misma forma del cuerpo, pero cuando el alma llega ya, dice la escritura que Dios manda que se vistan de blanco. Todos en el cielo tienen túnicas blancas. Allá es una sola vestidura para todos, el blanco resplandeciente, blanco y lino, que representan las acciones justas, que representan la justicia de Cristo en nosotros. Y se les mandó que descansasen un poco de tiempo. ¿Saben qué es descansar pues en el cielo? Descansar es estar frente a Jesús adorándole. Entonces miren, las almas se presentan delante del altar. Dios está aquí, hablan con Él. Dios dice: vístanlos de blanco. Posiblemente son ángeles, vienen y les ponen las vestiduras blancas. Vaya y descansen. Y descansen es que los llevan a otro lugar donde ya hay millones de almas que ya se han presentado primero, pero que están en otro lugar que queda frente al trono. Apocalipsis 7:9. Ese es el segundo lugar donde van. Entonces, aquí los reciben, pero luego los mandan para ese otro lugar. 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero de Jesús, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. En ese lugar donde van pasando del altar, dice que ya hay millones de almas que ya han llegado antes que ellos, de todas las razas, lenguas, todas las tribus y naciones. O sea que va a haber salvación en el mundo entero. Y dice que este lugar llamado paraíso queda enfrente del trono de Dios. Y dice que están viendo al Padre y están viendo al Cordero, a Jesús. Tremendo. Y están vestidos de blanco, porque ya los habían vestido de blanco. Dice que tienen palmas en las manos. ¿Recuerdan cuando Jesús entró en Jerusalén? Habían palmas en las manos y Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Mesías. Pero en el cielo se les van a dar también palmas, y con esas palmas van a alabar a Dios. ¿Por qué? Por la salvación que Dios les ha dado. ¿Sabe para qué son esas palmas? Para regocijarse. Allá usted delante del trono, usted va a danzar para Dios y con palmas va a estar feliz, adorándole. Así están los redimidos allá. ¿Y qué es lo que cantan? Versículo 10.
9:10. 7:10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Qué cantan allá en el cielo? La salvación. La salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Señor, la salvación es tuya, Jesús, gracias por salvarnos. Felices con sus palmas, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. No solo eso, la iglesia es la que va a prender la fiesta en el cielo. Y luego todos los ángeles, arcángeles, querubines y todos en el cielo se nos van a unir a adorar a Dios. ¿Dónde lo dice? Versículo 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. O sea, nosotros comenzamos la fiesta y se nos pegan los ángeles a adorar a Dios, a bendecirlo, a postrarse delante de Él. Amén. Entonces los redimidos que en ese momento están ya en el paraíso, están allá con Jesús, lo están viendo, disfrutando con Él de la gloria del cielo, en la paz celestial. Ninguno de ellos querría venir a la tierra. ¿Por qué? Porque ya experimentaron la gloria. Y cuando alguien experimenta la gloria, ya no quiere estar aquí en la tierra. Amén. Quiero terminar contando la historia de Lucas 16, del 19 en adelante. Se nos habla de un hombre rico y un hombre pobre. El rico no tenía temor de Dios y todos los días vivía en carnaval, en festival, fiesta, droga, trago, mujeres y todo lo que usted quiera. Y el pobre tenía temor de Dios, pero le fue mal en la vida. Hasta le vino una lepra, una enfermedad fuerte, y los únicos que querían estar cerca de él eran los perritos que le lamían las llagas. Por eso usted muchas veces ve que la gente de la calle, a veces sus compañeros, ¿quiénes son? Perritos que lo acompañan. Así era Lázaro. Y Lázaro pasaba por el lugar del rico, y cuando miraba, veía sus banquetes y, ¡ay, qué hambre! ¡Ay, qué rico! Eso que se veía tan bueno. Y dejaban caer un ala de pollo, dejaban caer un pedazo de torta, y dice que ni siquiera, dice que él quería saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Cómo serían los banquetes? Pero no tenían misericordia de él. El rico disfruta de la vida y de los deleites, y el otro sufrió mucho. Pero les tocó terminar el partido de fútbol y ambos estiraron los guayos o colgaron los guayos. Y resulta que mueren. Pero dice, muere el que tenía el temor de Dios. Y dice que aparecen ángeles y le llevan al seno de Abraham. Qué bonito eso. Cuando te toque partir, mi hermanito y mi hermanita, ay, pastor, no me diga eso, nos va a tocar algún día. Si Cristo no ha venido por su iglesia y salgas del cuerpo, yo te digo de todo corazón que va a haber ángeles que te están esperando, o varios ángeles. Ahí van a estar. Y usted se sale y va a ver el ángel y dice, ay, wow. Y el ángel, siervo de Dios, el Padre me envió a recogerte para llevarte a la presencia de Él. Y te cogen los ángeles y te llevan a la presencia de Dios. Como nuestra hermana, doña Sofía, la mamá de la Ujier Luceli. 2 días antes de morir la visito y me dice, pastor, vi el ángel de Dios al pie de la cama, como de 2 metros, el pelo era como de oro, rostro blanco, lindo, resplandeciente, y con unas vestiduras blancas, hermosas. Y me contaba ella, yo entendí que ya el ángel la estaba esperando ahí. Eso sí, yo busqué el ángel y no lo pude ver. Pero ella estaba sensible al mundo y lo vio, y a los 2 días partió con el Señor. Otra mujer que me invitó un hermano, el hermano Fabio, a orar por ella con un cáncer terminal, le prediqué, aceptó a Cristo esa mujer con todo el corazón y se entregó a Él. La llevan para la clínica. Le quieren llevar un sacerdote y ella dice, no, porque ya tengo a Cristo. O sea, se entregó al Señor, no recibió un sacerdote. Y luego las enfermeras le contaron al hermano que ya antes de morir podía, y contaba que habían ángeles que estaban ahí con ella. La estaban esperando. Ella murió y se fue con Jesús. ¿Por qué los ángeles están ahí? Porque el alma no sabe dónde queda el cielo, y no sea que usted se salga y se vaya, o sea, y se vaya para el otro lado. No. Entonces, los ángeles, ¿qué hacen? Los ángeles te llevan directamente a la presencia de Dios. Amén. Pero dice que murió el rico
Mire, lo sepultaron en la funeraria la Aurora. Todo el mundo tomó tinto de cuenta de él. Y dieron las palabras más lindas porque no hay muerto malo. Este fue un gran hombre. Fue un hombre maravilloso, espectacular. Pero dice que él murió, le dieron palabras lindas sus hermanos y su familia, pero cuando abrió los ojos estaba en el infierno, en medio de fuego y de tormento. Y pudo ver a Abraham y a Lázaro, porque en la cultura judía ellos decían que Abraham recibía a los que morían siendo salvos. Entonces vio a Abraham y a Lázaro que estaba al lado de él. Feliz y dichoso. Aquel que en vida sufría, ahora estaba en gozo. Y el que tenía opulencia y vivía en pecado, allá estaba en el infierno. Los papeles se invirtieron. Mire, Lázaro quería las migajas que caían de la mesa y ahora el rico pide que Lázaro ponga una gota de agua en su dedo y que refresque la lengua de él. Y le pide a Abraham. Y Abraham le dice: hijo, tú recibiste bienes, mas ahorita tienes males. Lázaro males, ahora tiene bien. Y ya no pueden pasar de un lado para el otro. O sea, el que muere salvo es salvo por siempre, y el que muere condenado para siempre. No hay nada que hacer. Ni agua bendita, ni rezos a las ánimas benditas del purgatorio que las pueda salvar. Que las saquen del pelo, que ya se van a chamuscar. Escuchen. Quien murió condenado para siempre. No hay nada que hacer. Y el que murió siendo salvo para siempre. Y eso explicó Abraham. Deja que alguien vaya y le predique a mis hermanos para que no vengan a ese lugar de tormento. Mire, recordaba la tierra. Cuando alguien muere no se pierde la memoria está intacta. Recordaba que tenía 5 hermanos y no quería que vinieran ahí. Y Abraham dice: no, en la tierra tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a ellos. En otras palabras, en la tierra tienen a la iglesia, tienen a los evangelistas, tienen a los predicadores, escúchenlos a ellos. Amén. Hermanos, podemos ver que el alma es real. Pudiera contarles muchos testimonios, pero el tiempo ya se acabó. Espero que con este tema, hermano, usted cuide su salvación. Usted tiene un alma que es de tanto valor que la Biblia dice que le sirve al hombre ganar el mundo entero, tener la plata que quiera, la mujer o el hombre que siempre quisieron, el más lindo, la más linda, tener propiedades, tener profesión, tener fama, gloria y honra. Dice: ¿para qué? Si al final su alma se pierde. Y por eso Cristo murió, para salvar nuestras almas. Si tú tienes a Cristo, mantén tu salvación, vive para Él, hónralo, porque Él es lo más importante. Y qué rico, mis hermanos, que en el futuro nos encontremos en el cielo y me digas: hermano, porque en el cielo ya no seré tu pastor, seré tu hermano. Allá el único pastor será Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Y aquí en la tierra yo simplemente soy el copastor del Espíritu Santo. Él es el que pastorea. Pero allá seremos hermanos. Y muchos me mirarán y me dirán: hermano, gracias por haberme compartido de Cristo. Y yo diré a los que me compartieron: gracias por haberme compartido de Cristo. Por eso comparte la palabra y busca la salvación de tus seres queridos y de todos los que te rodean. Vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, a ti queremos dar la gloria en esta mañana, porque nos has permitido entender, Señor, lo que es el alma y la eternidad del alma. El alma tendrá que presentarse delante de ti un día para dar cuentas de todo lo que pasa en esta tierra. Pero tú has prometido que nuestros pecados han sido perdonados y nos presentaremos delante de ti no para